Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde voy a continuar explicándoles cómo resolver un circuito eléctrico en paralelo. Bueno, para esta oportunidad tenemos el siguiente ejemplo, el cual tiene una conexión paralelo entre dos resistencias y estas dos resistencias están conectadas a una fuente de energía de 96 volts a través de un interruptor. En esta oportunidad nos están pidiendo encontrar el valor de la corriente eléctrica total que circula por este circuito en paralelo. Bueno, para poder atender esta situación, lo primero que podemos hacer, ¿cierto?, es resolver el paralelo de las resistencias y de esa manera aplicar la ley de Ohm para determinar el valor de la corriente eléctrica. Esa sería una alternativa. La segunda alternativa sería la siguiente. Fíjense, lo primero que voy a hacer yo es determinar las corrientes que circulan por las ramas del circuito en paralelo. En este caso, la corriente número 1 va a fluir por la resistencia R1 y la corriente número 2 va a fluir por la resistencia 2. Entonces, ¿cómo determino una corriente? Por ley de Ohm voy a aplicar, ¿cierto?, un voltaje y lo voy a dividir en una resistencia. Pero en este caso, como es la corriente 1, voy a utilizar R1 y el voltaje va a ser el voltaje total del circuito. En este caso, la batería de 96 volts. Recordar que en un circuito en paralelo, el voltaje que se aplica a todas las resistencias es el mismo valor que la fuente de energía. En este caso, reemplazando los datos en esta fórmula, tenemos que el voltaje total del circuito vendría a ser 96 volts y la resistencia número 1 sería 440 ohm. Entonces, ingreso estos datos en la calculadora, 96 dividido en 440, y voy a obtener una corriente de 0,22 amperes. Esa es la corriente que fluye a través de R1. Para el caso de la corriente número 2, bueno, puedo aplicar el mismo método. Entonces la corriente 2 la voy a encontrar tomando el voltaje total y dividiéndolo, en este caso, en la resistencia número 2. Reemplazo los datos en la fórmula, el voltaje total es de 96 y la R2 corresponde a 170 ohm. Entonces, ingreso los datos a la calculadora, 96 dividido en 170, y voy a obtener una corriente de 0,56 amperes. Bueno, ya tengo la corriente que fluye por esta resistencia. Ahora, no olvidar el enunciado que dice que la corriente total de un circuito que está conectado en paralelo se puede encontrar sumando todas las corrientes que circulan a través de sus componentes. En este caso, la corriente total que fluye cuando el interruptor permite el paso de esta corriente se va a encontrar sumando la corriente número 1 más la corriente número 2. Entonces, al sumar 0,56, que es la corriente 2, más 0,22, voy a obtener el valor de la corriente total, que en este caso es de 0,78 amperes. Estos 0,78 amperes corresponde al valor de la corriente total que fluye en este circuito. Pero fíjense, la corriente total ingresa a través de este nodo, que lo voy a llamar el nodo A, y se va a distribuir en una corriente número 1
que va a fluir por la rama superior y una corriente número 2 que va a fluir por la rama inferior. Pero fíjense lo que pasa en este punto. La corriente va a pasar a través de R1 y va a seguir su camino. Al mismo tiempo, la corriente número 2 va a pasar por su resistencia y va a llegar a un siguiente nodo que lo voy a llamar el nodo B. Entonces, observen, en el nodo A la corriente total ingresa y se va a distribuir entre las ramas del circuito en paralelo, pero después de que las corrientes fluyen por esas ramas, van a volver a encontrarse a través de un nodo que lo llamé nodo B. Entonces, ¿qué ocurre cuando la corriente 1 y la corriente 2 ingresa a este nodo? Nuevamente va a aparecer la corriente total del circuito, que en este caso es de 0,78 amperes. Bueno, como ya tenemos el valor de la corriente total, podemos determinar la resistencia total del circuito. En este caso podemos aplicar la ley de Ohm. Fíjense, para encontrar una resistencia con la ley de Ohm debíamos tomar el voltaje y dividirlo en una corriente. Pero en este caso lo que yo quiero hacer es encontrar el valor de la resistencia total. Para ello voy a utilizar el voltaje total y por ende la corriente total. Entonces voy a reemplazar los datos en esta fórmula, sabiendo que el voltaje total corresponde a 96 volts y la corriente total corresponde a los 0,78 amperes. Entonces, al ingresar estos datos en la calculadora, 96 dividido en 0,78 va a dar como resultado una resistencia aproximada de 123 ohm. Este es el valor de la resistencia total de este circuito que está conectado en paralelo. Y aquí no olvidar que el valor de una resistencia total de un circuito en paralelo siempre debe ser menor que el valor menor de las resistencias que participan en este circuito. En este caso, 170 ohm es la resistencia mínima, por ende esta R total debe dar como resultado un número menor a 170. En este caso está correspondiendo a 123 ohm. Bueno, eso sería todo por este video tutorial. Nos vemos en un próximo.